El Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando, de los religiosos escolapios, llegó en 1975 a Pozuelo de Alarcón, cerca de Madrid. Lo habían fundado en el siglo XVIII, pero en la capital de España, y tras diversas vicisitudes y cambio de ubicación, se construyó el actual centro. La oferta educativa actual abarca desde infantil hasta el bachillerato. Son 1.700 alumnos los que acuden al centro y son atendidos por unos 160 profesores. Como este centro, 1.300 religiosos escolapios animan unos 200 en 36 países, con 125.000 estudiantes. Además, dirigen 3 universidades, 128 parroquias y 420 obras de educación no formal. Toda la familia escolapia está celebrando con un año jubilar el cuarto centenario de la fundación, el 1617, de la Orden de las Escuelas Pías, de ahí el nombre de Escolapios, por el español San José de Calasanz. Es la primera orden religiosa consagrada específicamente a la evangelización a través de la educación, con un cuarto voto de dedicación a los jóvenes. Él es el primero que de una manera explícita, directa y única se dedica al apostolado en la escuela. Aunque antes que él sabemos que hay muchas instituciones que dan clase, que hacen escuela, José de Calasanz es el primero. En 1557 nace en Peralta de la Sal y años después en Roma abre la primera escuela popular y gratuita del mundo. Su opción es cierta, directa y una apuesta por la educación. Nacido en 1557, José de Calasanz, siendo sacerdote en Roma, sintió la voz del Señor que le decía: José, enseña a estos niños y cuida de ellos. Funda en 1597 la primera escuela popular gratuita de Europa y en el 1617, para continuar su misión, la Nueva Orden, que continúa hoy actualizando las claves del carisma del fundador. Habría, a mi modo de ver, 5 claves que definen la educación calasancia, tal y como José de Calasanz la concibe y la desarrolla entre los siglos XVI y XVII. La primera, que es la que constituye su eje de novedad, es la gratuidad de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, la escuela desde los primeros años. La apuesta de Calasanz es educar a los niños más pequeños. En tercer lugar, la escuela graduada. Si hasta este momento tenemos en los niveles inferiores una escuela indiferenciada, donde niños de distintas edades se mezclan, José de Calasanz gradúa la educación, poniendo en marcha un sistema de 9 niveles o clases. En cuarto lugar, la educación integral. La piedad y las letras crecen juntas en la escuela calasancia porque se siembran juntas. Y en quinto lugar, una escuela confesional, desde el corazón de la Iglesia. El estilo educativo escolapio se caracteriza por ser cercano, disponible, sencillo, preventivo, participativo, poniendo al centro de la escuela al alumno, acogiendo especialmente a los más necesitados. Se busca la educación integral de los chicos y chicas, como Calasanz intuía, sirviendo a las necesidades intelectuales, físicas y espirituales de los jóvenes. En la estela de José de Calasanz, religiosos y educadores, como los de este centro de Pozuelo de Alarcón, siguen comprometidos para actualizar el carisma calasancio en la pedagogía y el compromiso social, implicando a las familias y potenciando la innovación en tecnologías y metodologías. Subrayan la importancia de crear conocimiento desde la cooperación, aprender para la vida a través de competencias con un aprendizaje globalizado e interdisciplinar. Pues en estos momentos estamos en pleno proceso de innovación pedagógica y metodológica. Las principales líneas que estamos desarrollando actualmente es el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo y el bilingüismo. También se está haciendo un esfuerzo importante por incorporar las nuevas tecnologías desde los más pequeños hasta bachillerato. ¿Con esto a qué queremos dar respuesta? Pues a que el estilo de enseñanza y aprendizaje sea cada vez más activo y que los niños sean los propios protagonistas de su aprendizaje. Todas estas ideas se recogen en nuestro proyecto marco pedagógico, que parte
de aquellas ideas que tuvo San José de Calasanz en su época, ¿no? En su momento. Piedad y letras era el lema de Calasanz, que hoy se traduce en fe y cultura. La acción educativa forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso los centros de los religiosos escolapios quieren ser un lugar privilegiado para transmitir el Evangelio, que impregna toda la acción educativa y la vida del centro. Así se acompaña a los alumnos y a sus familias en un proceso de maduración humana y cristiana, trabajando para el cambio personal y social, con diferentes intervenciones y ofertas pastorales a lo largo del curso. Bien, pues nosotros aquí en el Real Colegio de Escuelas Pías de San Fernando, desde el año pasado estamos funcionando con el denominado Proyecto Alge, ¿vale? Que es un periodo de catequización desde los niños pequeñitos, desde infantil hasta segundo de bachillerato, y luego posteriormente los chicos también se pueden seguir con nosotros en diversas actividades. Una de las actividades que más les llama la atención y que más les gusta son los denominados retiros. Nos vamos a una casa que tenemos escolapios en Cercedilla y hacemos una convivencia de 2 o 3 días, los alumnos de cuarto, primero y segundo de bachillerato. Y es una experiencia que siempre se llevan un muy buen sabor de boca y que están siempre dispuestos a repetir. Hoy más de 15.000 personas forman parte del movimiento Calasanz, muchas de ellas agrupadas en unas 700 fraternidades que reúnen a religiosos y seglares que comparten misión y carisma, convocados por Dios a una vida cristiana desde el carisma de las escuelas pías. La Fraternidad Escolapia somos el conjunto de religiosos y laicos que de alguna manera queremos vivir vinculados al carisma y a la misión que empezó Calasanz. Entonces nos organizamos en pequeñas comunidades donde hacemos oración y compartimos vida, y luego pues cada uno se vincula a la misión, en el caso de los laicos, pues en función de su disponibilidad. Hay hermanos que son profesores y profesoras de los colegios escolapios, entonces la misión ahí tiene un vínculo muy claro. Los demás pues o bien trabajamos como catequistas o acompañamos el voluntariado de la Fundación Ítaca Escolapios. Digamos que cada uno, en función de nuestro tiempo, de nuestra disponibilidad, pues participamos de la misión de las escuelas pías. José de Calasanz inició una historia en una pequeña iglesia del Trastevere romano. 400 años después, los religiosos por él fundados y toda la familia calasancia continúan comprometidos para educar a los jóvenes, anunciar el Evangelio y transformar la vida y el mundo de las personas. Los escolapios están convencidos de que las sociedades pueden avanzar solo si educan a todos sus miembros. Desde sus orígenes, esta ha sido su misión dentro de la Iglesia, y fieles al carisma de San José de Calasanz, religiosos y seglares entienden que la entrega y la educación es una vocación sagrada. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía en este domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y lo hacemos en la capilla de este colegio, de las Escuelas Pías de San Fernando, en Pozuelo de Alarcón. Los escolapios concluyen ahora un año jubilar por los 400 años de la fundación por San José de Calasanz de esta orden religiosa.
preside la celebración el padre Enrique Rodríguez Varas, que es el asistente provincial de Obras Educativas y titular de este colegio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Queridos hermanos, sed bienvenidos a esta celebración con la que clausuraremos el año jubilar Calasancio que hemos celebrado. Saludamos de manera especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de Televisión Española. Todos juntos damos gracias al Señor por habernos permitido profundizar en la obra de Calasanz, pero de manera especial porque nos sigue animando y enriqueciendo para comprometernos cada día en el bien de los niños y jóvenes. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos invita a descubrir las necesidades del prójimo y acercarnos a él. Fue lo que Calasanz, Paola y Faustino hicieron, y de ahí su gran obra por la que hoy damos gracias. Dispongamos nuestro corazón y acojamos la palabra de hoy como un regalo que el Señor nos hace para seguir siendo fieles a Él. Y para celebrar estos misterios, entramos en el fondo de nuestro corazón, reconocemos nuestras debilidades y pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y en esta solemnidad de Cristo Rey, damos gracias al Señor recitando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo liberaré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada,
Vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo, en su venida, después, al final, cuando Cristo entregue el reino de Dios Padre, a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principio, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo, se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, cantará quien perdió la
Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Ha sido el diácono Pedro Jara, que acompaña también en este colegio a pastoral, quien ha proclamado el Evangelio. Queridos hermanos escolapios, querida comunidad educativa, queridos espectadores de Televisión Española, y de manera especial un saludo muy fraterno a tantos enfermos como quieren seguir y unidos al Señor a través de esta transmisión, siendo fieles a su Eucaristía dominical. Estamos en la solemnidad de Cristo Rey, una fiesta que a lo mejor por el título
nos puede resultar chocante, pero fijaos que el reino de este rey que se nos ha descrito en el Evangelio es un reino diferente a como nosotros lo entendemos. Es el reino del amor, es el reino de la misericordia, es el reino de la ternura de un padre que está siempre pendiente de sus hijos. Y también para nosotros, toda la familia Escolapia, hoy es un motivo de alegría. Justamente hace un año iniciábamos nuestro año jubilar Calasancio y lo hacíamos con el lema de educar, anunciar y transformar. Y el Papa Francisco quiso unirse a este acontecimiento y en el mensaje que dirigió a todos los escolapios nos decía abiertamente: les invito a vivir este año jubilar como un nuevo Pentecostés de los escolapios, que el Señor les ayude a tener siempre un espíritu misionero y disponibilidad para ponerse en camino. Y este nuevo Pentecostés, esta invitación, ha estado resonando en nosotros a lo largo de todo el año. Y la clausura de este año jubilar coincide precisamente con esta solemnidad de Cristo Rey, una fiesta en la que la Iglesia quiere hacer converger todo lo que a lo largo del año litúrgico hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que el Señor ha ido poniendo a nuestra disposición. Próximo domingo empezamos el Adviento, comenzamos un nuevo año litúrgico y por eso precisamente la fiesta de Cristo Rey quiere recoger toda esta realidad. Y en ese converger de la fiesta de Cristo Rey queremos que también converja y nos sirva para analizar lo que ha sido para nosotros como escolapios y como miembros vinculados a la familia Calasancia este año jubilar. Y ha sido un año, como han hecho las lecturas de hoy, que nos ha invitado a pensar en el reino de Dios, pero en un reino de Dios entendido desde hoy, como lo hizo el mismo Calasán en su tiempo. Y fijaos que el reino de Dios que se nos presenta en las lecturas es muy claro, es muy sencillo. Hemos visto cómo el profeta Ezequiel nos ha presentado en la primera lectura la figura del buen pastor, con todo lo que eso implica. El pastor que busca a sus ovejas, el pastor que cuida, el pastor que apacienta el rebaño, el pastor que acompaña, el pastor que venda las heridas. Y ese pastor es Dios nuestro Padre, el que está pendiente de nosotros, pendiente de nuestras necesidades, pero también a la vez es un reto para todos aquellos que desde la familia Calasancia, en los diferentes estamentos, como escolapios, como profesores, como padres, se nos está pidiendo. De hecho, estaba en nuestro lema: educar, anunciar, transformar, cuidar, apacentar, acompañar, vendar las heridas de nuestros alumnos, de aquellos que se nos van acercando a nosotros. Por eso, como os decía al principio, estamos ante un Dios, ante un rey distinto, el rey que es pastor, que es humilde, que es bueno, que tiene amor infinito. Y en este rey es en el que allá en el siglo XVI-XVII se fija San José de Calasanz para acercarse a su escuela, porque él también, de alguna manera, se sintió pastor de tantos niños como fue viendo en aquel Trastevere, con sus necesidades, con sus abandonos, y él no podía quedar indiferente para llevar ese amor de Dios. Y es que, como también nos decía el Papa Francisco en su mensaje del año jubilar, necesitamos una pedagogía que sea capaz de cambiar el corazón y la realidad en sintonía con el reino de Dios, que fue precisamente lo que Calasanz hizo. Y se nos ha dicho también en el Evangelio: un reino de Dios preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y un reino de manera especial, como hemos visto, de los necesitados, de los que sufren, de los que tienen hambre, de los que pasan sed, a los que nos acercamos en esos momentos de necesidad. Porque el Papa Francisco también nos decía en su mensaje: es necesario abajarse a dar luz a los niños,
y en particular a los que están desamparados de todos y por todos. Ahí es como hacemos presente ese reino de Dios. Y es que San Pablo, en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, nos ha dicho que Dios se hará todo en todos. Bonita imagen. Ese Dios que quiere hacerse Dios en nosotros, sin ninguna discriminación, reconociendo las necesidades de cada uno. Y es que también el Papa Francisco nos decía: los niños y jóvenes necesitan que se les distribuya el pan de la piedad y de las letras. Los pobres siguen llamándonos y convocándonos. La sociedad pide ser transformada de acuerdo con los valores del Evangelio y la predicación de Jesús debe ser llevada a todos los pueblos y a todas las naciones. Y para llevar este anuncio, para proclamar este reino que hoy estamos recordando en esta solemnidad, el Papa nos urgió a todos los escolapios a que supiéramos estar en salida, que no nos quedáramos escondidos en nuestro refugio, en nuestros colegios, en nuestras obras, que fuéramos capaces de salir al mundo, de ver las necesidades, de acercarnos, como nos ha dicho el Evangelio, a aquellos que realmente están esperando un gesto, una palabra, en el fondo una manifestación del amor que el Dios Padre nos presenta a cada uno de nosotros. Y por eso, fijaos, a los superiores mayores el día 10 de noviembre de este año, cuando se reunió con todos ellos, con motivo de la clausura del año jubilar, el Papa Francisco también les recordaba: hoy en día es clave educar a la juventud en movimiento. Hay que estar en salida, hay que movernos, hay que crear jóvenes inquietos, jóvenes que sepan buscar y llevar los valores, pero sobre todo jóvenes que sepan ser testigos con su vida y con sus obras de este amor que Dios nos da y pone en nuestras vidas. Queridos hermanos, el reino de Dios está vivo, y está vivo porque es amor. Y cuando el amor muere, sabemos que la vida no tiene sentido. Pero es que este Dios que se nos da es ese Dios amor que nos acompaña, es el Rey del amor que va con nosotros. Por eso la vida que nos da, pero la vida que quiere que también nosotros demos. Por eso, como cristianos, estamos llamados a acoger, a servir para que Jesús y su reino sigan vivos en medio de los hombres. Como cristianos no podemos quedarnos indiferentes. Si cogemos la figura del buen pastor que hemos escuchado en la primera lectura, tenemos que hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque llevamos el amor de Dios en nuestros corazones y ese amor no nos deja indiferentes. Es un amor que hemos recibido, un amor que sentimos y que experimentamos, pero un amor que no nos podemos guardar, un amor que tenemos que hacer llegar a todos, como supo hacer Calasanz también, con tantos y tantos niños que se encontró en la Roma de su época. Hoy es un día de alegría. Es un día de alegría porque en esta clausura del año litúrgico tenemos que entrar en nuestro corazón y dar gracias al Señor por tantas cosas como ha ido poniendo en nuestra vida, porque Él a lo largo de todo el año nos ha ido acompañando, nos ha ido guiando, se ha ido haciendo uno como nosotros. Pero también como familia Escolapia tenemos que dar gracias al Señor por este año jubilar, un año que no acaba aquí. Ha sido un año que nos ha servido para remover el interior de nuestro corazón, para redescubrir nuestro carisma, pero de manera especial para seguir recordándonos que la obra y la vida de Calasanz sigue teniendo validez y que tenemos que ser muy fieles para que muchos niños y jóvenes puedan seguir sintiendo y experimentando este amor. Y como decía el mismo Calasanz, que todo sea para mayor gloria de Dios y utilidad del prójimo. Hemos escuchado las palabras de homilía del padre Enrique Rodríguez, que es el encargado de los escolapios de la provincia de Betania, de las obras educativas y titular también, director titular de este colegio de las Escuelas Pías de San Fernando en Pozuelo de Alarcón. Y confesamos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y a este buen pastor, rico en misericordia, es al que acudimos presentando nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, especialmente los de la familia Calasancia, para que cuiden el rebaño a ellos encomendado y busquen a los descarriados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestra comunidad educativa y en todas las de centros escolapios, Jesucristo sea modelo de ejemplo y de nuestra actuación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos descubrir a Cristo Jesús en el rostro de la persona maltratada y necesitada, especialmente en los niños y jóvenes. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas y nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes de los centros escolapios, para que surjan en ellos las vocaciones de la vida religiosa y sacerdotal que necesita la Iglesia y la escuela pía en el mundo de hoy. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino y las flores, signo de vida que adornarán el altar también. Los chavales del centro les han presentado esos libros que les ayudan a estudiar, a formarse, viviendo aquí en el colegio de las escuelas Pías, Piedad y Letras. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad.
para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José de Calasán, San Faustino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da el sabernos hijos de Dios, acudimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. También nosotros os deseamos la paz desde esta iglesia, en las escuelas pías de San Fernando, en Pozuelo de Alarcón, esa paz que da a saber a Cristo, Rey del universo, un Rey en la humildad, un Rey desde la cruz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo el Señor, el buen pastor,
el que nos invita a acercarnos a los demás y a sus realidades. Dichosos los que un día más somos invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos celebrando la Eucaristía en esta solemnidad, Jesucristo, Rey del Universo, que pone fin también al año litúrgico. El próximo domingo nosotros comenzaremos el Adviento, esta fiesta de Jesucristo Rey que fue instaurada por Pío XI en 1925 y que en 1970, con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, se cambió la fecha y se colocó en el último domingo del año litúrgico para destacar el carácter cósmico y escatológico del reinado de Cristo. Fiesta de Cristo Rey que nos invita a recordar la soberanía universal de Jesucristo, al que confesamos como Señor supremo del cielo, de la tierra, de la Iglesia, también de nuestras vidas. Nosotros el próximo domingo, que comenzamos el tiempo de Adviento, el 3 de diciembre, celebraremos el Día del Señor desde la Basílica Santuario de la Vera Cruz de Caravaca, del Santuario de Caravaca de la Cruz, en Murcia, que está también celebrando y casi clausurando un año jubilar. Decía Benedicto XVI, comentando el sentido de la fiesta de Cristo Rey, que esta solemnidad se sitúa al término del año litúrgico y resume el misterio de Jesús. Toda la misión de Jesús, decía Benedicto XVI, y el contenido de su mensaje consiste en anunciar el reino de Dios y realizarlo en medio de los hombres con signos y prodigios. Pero ante todo, el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, que lo ha instaurado mediante su muerte en la cruz y su resurrección, manifestándose así como Señor y Mesías y sacerdote por la eternidad.
San José de Calasanz, fundador de la Orden de las Escuelas Pías, del nombre de los Escolapios. En 1617 es la primera orden religiosa dedicada específicamente a la educación de la juventud, uniendo, como decía San José de Calasanz, piedad y letras. Él murió en Roma el 25 de agosto de 1648, ese es el día de la fiesta litúrgica, pero Pío XII en 1948 lo declaró patrono de todas las escuelas populares cristianas, y el 27 de noviembre pues se celebraba este patronazgo, de ahí que en nuestra tradición se celebraba el Día del Maestro. También en este día reconociendo la tarea, la labor de tantos educadores. Como este colegio de las Escuelas Pías de San Fernando en Pozuelo de Alarcón, hay otros 200 en 36 países. Más de 125.000 alumnos estudian en los centros de los Escolapios. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con el himno a San José de Calasanz concluye esta celebración de la Eucaristía, también este año jubilar, dedicado a la figura de este santo español, este fundador de la familia Calasancia. Una familia que 400 años después continúa comprometidos para educar y evangelizar a los jóvenes. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, que tengan una buena semana y un feliz domingo. Buenos días, nos dé Dios.